tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. De verdad que los hechos noticiosos se han trasladado de nuestro país, que ha tenido desgracia sin duda alguna, pero políticamente, que es lo que el programa tiene como principal objetivo ir tocando, se ha trasladado a Latinoamérica, se ha trasladado de pronto a estos países hermanos, países amigos con los que nosotros cotidianamente estamos en contacto, en relación, tenemos tenemos intercambio muy fuerte, por ejemplo con Brasil, intercambio comercial, tenemos una relación tan cercana que inclusive hay regiones de Pando que hablan portugués, pues que ven televisión brasilera. Ahora, menos mal con nuestro Tupac Katari ya llegamos hasta ahí, ya de alguna manera se ha sentado presencia de un gobierno que durante mucho tiempo fue ajeno a esos pueblos lejanos. Y me refiero al Brasil porque será uno de los temas que tocaremos el día de hoy. También vamos a tocar la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en nuestro país, lo que se hablará en relación a Nicaragua y otras temáticas que son fundamentales para poder conversar el día de hoy. Yo diría que sí, nos podríamos centrar un poco en los derechos humanos, porque también vamos a hablar de derechos humanos cuando Venezuela decide cerrar la frontera para que no entren más las ayudas humanitarias que estaban llegando de otros países. Y de verdad a veces nos preguntamos qué está pasando con el mundo. Para dar la más cordial bienvenida hoy día a mis amigos de siempre, nuestro ex ministro de la Presidencia, René Martínez. Querido Neco, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo cordial a los televidentes y al programa, a ti y a quienes vamos a compartir ahora. Te agradezco. La gente pregunta, ¿dónde está Neco ahora? ¿Dónde estás tú, Neco, ahora? Como funcionarios públicos del patrimonio del Estado, en servicio de atención desde lo que significan bienes y resguardar estos, porque estamos convencidos de que es el patrimonio de todos los bolivianos. Te cuento que yo en el avión he visto una película tan interesante de unos delincuentes que se roban una joya, la replican a toda velocidad y la devuelven. Y en lo primero que he pensado ha sido... ¿Cómo se hace custodia de todos esos bienes? Y claro, y en nuestra medalla presidencial, que se ha perdido unos días, me pregunto si ahora no estará ahí un pedazo de piedra nomás pulida en vez de esas joyas preciosas que teníamos. Esperemos que no, que creo que la efectividad del tiempo se ha marcado una recuperación inmediata, pero en un hecho que desde ningún punto de vista se justifica. Esa es parte de nuestro patrimonio estatal, ¿cierto? Como bien que está bajo tuición de otra entidad. Nosotros tenemos solamente sobre bienes inmuebles de lo que son entidades en liquidación que hay que seguir administrando porque el Estado ha pagado esas deudas de esa institución y hay que tener recuperación que es muy compleja, muy dilatada, pero bueno, es un desafío al fin porque son también parte del patrimonio. Un día te voy a entrevistar solo de eso. ¿Qué tenemos? ¿Propietarios de qué somos? Siempre se dice que más alquilamos que otra cosa, pero sí tenemos ya ahora una buena cantidad de Sí, hay ahora una transformación grande, mucho más con esto de la Casa Grande, claro, que ha tenido una absorción de más de 4 o 5 ministerios, que ya te puede dar una cantidad de cuánto gastabas en alquileres sin tener propiedades. Y ahora puedes tener concentrada una acumulación de servidores públicos que le dan una mayor institucionalidad, pero un nivel de coordinación muy diferente a estar como parcelas separadas. Seguro, por supuesto que sí, no, definitivamente, eso es bueno, aunque otro reclamo también. El otro día llego a la Casa Grande del Pueblo a visitar, no me acuerdo aquí, pero parece que era algún ministerio, y llaman por teléfono, y le digo, pero todavía no hay central telefónica. Me dicen, no, pues todavía los hablamos por teléfono. Es que imagino que están en pleno proceso de concluir posicionarse de ese espacio. Doy la más cordial bienvenida también a nuestro abogado penalista, pero además constitucionalista y experto en varios temas. Le doy la cordial bienvenida, Franklin Gutiérrez. Gracias, Berito. Bueno, un placer estar en tu programa. ¿Todo bien? Jané, muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Tranquilo. Qué bueno. Quiero arrancar con esta nota que me ha parecido impactante y además aprovechando que ambos son juristas. Lula da Silva ha sido declarado nuevamente culpable de hechos que aún todavía siguen analizándose. Se le ha dado 12 años de prisión al expresidente brasilero. Veremos la nota, por favor.
me faz ficar bem é a tranquilidade. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió el miércoles una nueva condena por corrupción y lavado de dinero. Un tribunal de primera instancia de Curitiba estimó que el exmandatario se había beneficiado de reformas en una hacienda de Atibaia ofrecidas por constructoras a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras. Por ello, el exmandatario izquierdista recibió una sentencia a 12 años y 11 meses de prisión. La magistrada Gabriela Hart estimó en su sentencia que la culpabilidad es elevada, pues recibió ventajas indebidas en función de su cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar. Lula, de 73 años, ya cumple prisión por 12 años y un mes de cárcel desde abril por cargos similares en otra causa. La condena se dio en el marco de la Operación Lavallato, que desde 2014 inculpó o enjuició a decenas de empresarios y políticos de alto rango, relacionados con una red de sobornos centrada en la petrolera estatal. El exmandatario enfrenta otras causas penales, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración político-judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores, del cual fue cofundador en 1980, vuelva al poder. Las penas de prisión en Brasil son acumulables, pero en total no pueden exceder los 30 años. Nunca mejor la última imagen con un Lula quebrándose y llorando por esta, en otro momento seguramente, pero yo creo que debe estar exactamente igual. Arranco contigo. Es increíble, ¿no? Yo no justifico, pero en un país tan corrupto como el Brasil, que perdónenme, pero sabemos que es uno de los más corruptos del mundo, a este hombre se convierte un poco en el chivo expiatorio. Yo creo que hay que tener una lectura ahí, no solamente estrictamente jurídica, muy observable desde todo punto de vista, sino los tiempos y los intereses políticos en los que ha tenido esta determinación final injusta desde cualquier punto de vista, en mi modesto criterio, porque en inicio inclusive se hablaba de una pena no mayor a 5 años. Sí, claro. Y después se hizo un cálculo político para trasladar, para decir cuántas gestiones dura un gobierno, claro. Por lo tanto hay que pasar 2 gestiones como mínimo para que pueda haber un olvido del soberano que había encumbrado como presidente a Lula da Silva. Así es. Encima, no tener pruebas fehacientes, lo dice el Ministerio Público en el propio Brasil, dicen académicos en el propio Brasil. Esto muestra que había una preeminencia de intereses jurídicos, de intereses políticos por encima de los jurídicos, y mucho más con este cambio de un gobierno abiertamente racista, discriminador, que ha venido a ser la respuesta en un momento de desesperación de una comunidad ciudadana que, como tú decías, inclusive desde el golpe legislativo, fueron los más prontuariados los que desconocieron a la presidenta para nombrar a un interino y después llegar a Bolsonaro. A mí me aterroriza el hecho de que en este momento esté Bolsonaro, porque este hombre es un odiador y claro, va a politizar mucho más la justicia para que caiga. Decía, las penas son acumulables, pero no pueden llegar a 30 años. Explícame un poquito desde el punto de vista jurídico este proceso que se le está siguiendo. Bueno, en el caso del Brasil no existe la figura no bis in idem. ¿Qué es eso? Eso significa que nadie puede ser juzgado por un mismo hecho 2 veces. Ajá. Si Lula hubiera sido juzgado en Bolivia, claro, este proceso debería haber sido acumulado al anterior. Ajá. Pero al parecer lo que están pretendiendo es darle la pena máxima a Lula, a los 30 años, ¿no? Por eso hacen 2 juicios. Yo creo que ya no da para otro porque suficiente para ellos 2 para que tenga 12 más 12 son 24 años. Bueno, y él no va a vivir 24 años más, o sea, por el estado de salud, más si entra a la cárcel te deterioras peor. Consiguientemente lo que quieren hacer es aplastar a un líder del Partido Socialista, ¿no? Con la pena máxima. Allá se está utilizando la justicia, el sistema penitenciario luego viene, ¿para qué? Para aplastar una decisión del socialismo y por otra parte para escarmentar supuestamente a un presidente que, a unas astramasas, a un presidente que tiene fuertes movimientos sociales. Hay que esperar los recursos de apelación, porque esta es una sentencia en primera instancia,
faltan las apelaciones, falta la casación, hay recursos de protección constitucional también, falta mucho, o sea, definitivamente. No es nada definido. Pero tú me hacías referencia a algo que me ha estremecido, me has hecho referencia al peruano Fujimori, que igual lo tuvieron en la cárcel, y este hombre se ha deteriorado de tal manera que inclusive creo que ya está con un poco de deterioro cognitivo, inclusive una demencia senil, porque esto es realmente es traumante, ¿no? Cualquier persona que a la edad de una persona de la tercera edad que tiene ya una condena fuerte, ya psicológicamente se va deteriorando, ¿no? Lo psicológico afecta a lo corporal. En realidad es lo emocional. Lo emocional te daña cognitivamente, lo cognitivo te termina dañando físicamente. Los nervios te traicionan, y puedes aparecer con un ataque de nervios, es un deterioro fuerte. No, terrible, de verdad. Pero bueno, Lavallato ha sido un tema que nos ha estremecido a todos, y también por eso creo que se está desenvolviendo el hilo en contra de él y de muchos otros. Pero hay que esperar la apelación, no es definitiva. Lula da Silva es el tema que estamos tocando. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro futuro PhD, que hoy día ya has defendido tu perfil de tesis del doctorado, mi querido Waldo Albarracín. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un saludo aquí a los distinguidos compatriotas, colegas, y a ti por la invitación. Colegas, cierto, porque son todos abogados ustedes, ¿no? Estábamos hablando del tema de Lula da Silva y de lo que ha significado su la última determinación, que aunque han dicho sus abogados que la van a apelar, pero son 12 años más que le están dando, lo que significaría 24. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, primero hay que empezar reconociendo algo importante que correspondió al gobierno de Lula da Silva, de haber logrado en un país tan asimétrico como es Brasil, casi la inclusión social económica de más de 25 millones de brasileros. Es decir, hubo una gestión estatal positiva, muy importante. Sin duda. ¿No? Que no se dio en toda la historia de ese país, y eso evidentemente obedece a que hubo una vocación, una identificación de clase. ¿Está pagando eso entonces ahora Lula? No sé si está pagando, pero el problema es que viene de otro lado, es que la estadía en el poder también tiene sus contrastes, ¿no? Y muchas veces se produce una suerte de envilecimiento, independientemente de los aciertos y desaciertos que se ha tenido en una determinada gestión gubernamental. Y en este caso yo soy convencido de que por los referentes y las banderas que llevan adelante las tendencias ideológicas, la izquierda en general tiene más responsabilidad que las otras tendencias conservadoras, en el sentido de demostrar que puede ser mejor administrador del Estado, no solo en términos de eficiencia, sino de transparencia del manejo de la cosa pública. Y creo que ahí han explotado esta ausencia de transparencia, o sea que, reitero, no estoy mezclando con el resultado de eficiencia, ¿no? Claro, social, transparencia, que es otro concepto totalmente ha sido diferente. Explotada y quizás hasta sobredimensionada por sectores más conservadores del Brasil, que utilizando también espacios jurisdiccionales a su disposición han, diríamos, viabilizado sanciones penales que podrían ir más allá incluso de lo que, de manera desproporcional en relación a lo que se habría cometido. Pero sí, ya yo también creo lo mismo. Pero eso ya tiene un objetivo político. Por supuesto. O sea, ese sobredimensionamiento tiene un objetivo político, porque tendría que ser proporcional al hecho, ¿no? Y obviamente Lula no ha postulado, ¿no es cierto? No se lo permitieron. No, es que ahí había ya un objetivo correcto. político. Y todos sabemos que si Lula hubiera postulado, hubiera ganado. Es probable porque tenía mayores preferencia que el candidato que lo sustituyó. Entonces, para que veas que en diferentes países la justicia sigue siendo una asignatura pendiente
en las democracias latinoamericanas. Y altamente politizada, ¿no? Además. Muy politizada, muy subordinada, muy condicionada y muy débil institucionalmente al final. Sí. Y creo que ese es un tema para todos, hasta para nosotros, todos, ¿no? Que debería generarnos una reflexión profunda, precisamente porque el imperativo categórico que tenemos las personas que nos identificamos con la democracia es esa, ¿no? Así es, sin duda alguna. Tengo muchos temas para tratar el día de hoy, porque de verdad la actividad internacional desde el punto de vista político ha sido demasiada estos días. No puedo dejar de tocar también, y voy a pedirle por favor a mi equipo que esté preparado, porque es importante que antes de abordar el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Bolivia, cerremos un poco el tema de Venezuela, porque también están habiendo dificultades allá. Y el primer punto quisiera tocar, hablando siempre de los derechos de los seres humanos, no dejo de estar en ese eje de análisis, está pues el derecho a vivir, a comer, ¿no? Y desafortunadamente hay un puente fronterizo que se ha puesto en Venezuela bloqueando unos puentes efectivamente para evitar que haya ingreso de ayuda humanitaria que estaba entrando de Colombia, que estaba entrando de algunos otros países vecinos. Veremos el material, por favor, y luego lo analizamos acá. Bloqueado, así amanece el puente fronterizo de Tienditas que une la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado venezolano de Táchira. El ejército de ese país atravesó un camión cisterna, un container e incluso puso en el sitio un convoy de la Fuerza Armada Nacional con el fin de impedir que ingrese a Venezuela cualquier tipo de ayuda humanitaria. La denuncia la hizo a primera hora el diputado opositor Franklin Duarte, quien aseguró en su cuenta de Twitter que el bloqueo es una orden del gobernante Nicolás Maduro y del ministro de Defensa Vladimir Padrino López. En sus redes también publicó una imagen en la que se puede observar un vehículo militar sobre un puente. La ayuda humanitaria para Venezuela ha sido solicitada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, pese a la negativa del gobierno de Nicolás Maduro, que asegura que esto puede dar paso a una invasión extranjera. Bueno, pero yo me imagino que las invasiones nunca van a ser por puente, ¿no? Me imagino que las invasiones, si va a haber, van a ser por aire. ¿Cuál es tu punto de vista? Tú tienes cercanía y además tienes simpatía por el gobierno de Maduro. De manera similar a la anterior. Por favor. Esta no puede considerarse simplemente como una observación particularizada en la democracia, sino es que vemos intereses en juego mucho mayores que aquel pretexto que discursivamente el gobierno norteamericano está señalando esto. Por lo tanto, hay que tener una visión muy global, entendiendo de que hay una retoma de la hegemonía de control unilateral de Estados Unidos, porque hay nuevos ejes de poder en el mundo. Sí. La India, Rusia, China están en juego. Que lo hablábamos el otro día. Y hoy le toca a Venezuela, y esto nos debiera recordar aquello que ha pasado en Chile. No te olvides que cuando Allende sube en Chile, fue también por las elecciones. Pero esto justifica y la primera sindicación, bloquear así. Como te decía, este es un hecho más, como parte de una estrategia. La primera justificación que se hacía es que hubo fraude. Y son las mismas recetas. Bajo precio del cobre, medidas económicas en contra, denuncias de violación de derechos humanos, toda una marcha de movilizaciones para abrir escenarios de violencia. ¿Y qué es lo que quedó? Muerto Allende, dictadura de más de 10 años, con 40.000 muertos. ¿Justificas entonces este bloqueo? Ahí hay una mirada muy diferenciada que hay que poner en la balanza. ¿Estamos buscando una salida democrática o estamos por la intervención de resguardar estos intereses norteamericanos, que no solamente ha sido en Venezuela? No te olvides que en los países, en Siria, en Afganistán, en Libia, ha ocurrido exactamente lo mismo. ¿Cómo quedaron? Todos sabemos cómo están ahora postrados en por supuesto que sí, eso no lo podemos negar. Es donde entra Estados Unidos, devasta, destruye, lastima, corroe, corrompe, en fin, o sea, todos lo sabemos. Y es que nadie debería entrar al territorio de nadie, todos deberíamos tener la capacidad y la madurez de resolver nuestros puntos. Voy contigo, tú has sido, recuerdo yo, presidente de Derechos Humanos de Bolivia, Waldo, por muchos años.
esta medida de bloquear ese ingreso? ¿Es solo política? ¿Es parte de esa estrategia? ¿Es también una medida legítima de un gobierno soberano que teme que en este momento haya una invasión? A ver, pero es que hay que separar las cosas, ¿no? A ver. ¿En qué consiste una ayuda humanitaria? O sea, independientemente de la controversia que se vive en Venezuela, hay un problema humano que nos duele a toda Latinoamérica. O sea, la migración masiva, el desplazamiento masivo de venezolanos fuera de Venezuela, sí, es una realidad concreta. La situación que está viviendo de limitación muy grande en cuanto al acceso a derechos básicos, no vamos a buscar todavía culpables, pero es un hecho real concreto. Entonces, si la ayuda humanitaria tiende a allanar, por lo menos a paliar, diríamos, que allanar estos problemas, ¿no? O sea, sigue siendo humanitaria, venga de donde venga. Ahora, obviamente, si a rótulo de ayuda humanitaria vienen otras cosas, es diferente. Por eso yo creo que hay que ser coherentes en esa parte, ¿no? Ahora, personalmente, yo siempre me he opuesto a las invasiones y hoy día no tendría por qué ser la excepción. Pero por supuesto. Lo que sí es que también hay un imperativo categórico en los contendores políticos en Venezuela, ¿no? Y ahí la principal responsabilidad la tiene pues Maduro. Entonces yo creo que lo que ahí debería darse es, todos deberíamos tender a que esas controversias internas, en función de la soberanía de los pueblos, se resuelvan internamente. Pero no se van a resolver internamente, ¿no es cierto? Mientras haya una actitud así de aportonamiento en el poder, todo eso. Entonces, por ejemplo, una actitud de desprendimiento es buscar un diálogo entre las partes donde haya un renunciamiento de ambos. Claro que sí. Claro, y creo que el presidente Morales está apuntando un poco a aquello, ¿no es cierto? Está generando, está buscando entrar en la posibilidad de él hacer una mediación, que sería, yo creo que fantástico. Desde el punto de vista legal, ¿esta acción de un país es legítima o puede ser llevada a a un proceso porque estás privando hasta a tu gente de ayuda? Bueno, lo que pasa es que este tema hay que verlo primero geopolíticamente. Venezuela está empezando a vivir una guerra de cuarta generación. El problema ya no es interno, el problema es internacional. El problema es que Trump ya se ha unido como consorcio con Colombia, con los consorcios de Colombia, ¿no? Y lo que ellos están viendo no les interesa derechos humanos, lo que les interesa es voltear el Estado Nacional, voltear la constitución política del Estado de Venezuela para luego perforar las demás constituciones latinoamericanas, ¿no?, que tienen el Estado Social de Derecho. Esta ya es una guerra de estados multiniveles, presos, ¿no? Pero claro, esta es una guerra entre estados multiniveles, constituciones multiniveles con constituciones nacionales, ¿no? Por lo tanto, la guerra de cuarta generación, precisamente, venga de donde venga la ayuda humanitaria, tiene intereses, ya tiene interés a estas alturas. Nadie regala porque quiere un pan, tiene su interés por detrás. Derechos humanos ya es un instrumento de los más poderosos, ¿no es cierto? Wow. Entonces, lo que va a haber en Venezuela, casi ya lo legal ya no toma mucha consideración, ¿no? ¿Qué recurso puedes interponer? Claro, ninguno. Claro. Este es un tema donde a Venezuela le van a hacer la guerra inglesa, por abajo. Va a haber escasez de alimentos, va a haber escasez de medicamentos, van a provocar la colapsión interna y eso va a hacer que haya guerra civil. Entonces, para mí la mediación de Uruguay y México es tan importante, ¿no es cierto?, para que se pueda resolver. Pero alguien tiene que ceder, pero el pueblo tiene que tener en cuenta, venezolano, que el conflicto de Venezuela ya no es Maduro. Ya no es Maduro. Acá es un tema de ambición de consorcios colombianos y norteamericanos, ¿no?, que tenían posesión de Venezuela y de su riqueza desde 1830. Y de Rusia y China también. Pero por supuesto, no me digas que solamente lógico, los chinos ya tienen explotación del oro. Pero tú dime, si no se resuelve el tema venezolano, ¿tú crees que China y la India se van a enfrentar con Estados Unidos por Maduro? ¿Tú crees? No creo. Definitivamente. Lo que van a hacer es sacrificar al pueblo y van a llegar a una media, claro, pero va a haber sacrificio del pueblo. Por eso estas características de la guerra de cuarta generación hay que tomarlas muy en cuenta, ¿no es cierto?
Ese es un tema geopolítico. Lo más preocupante ahí es la ruptura del orden internacional de relacionamiento entre los países. No olvides, estás queriendo imponer a un Estado con una representación bicéfala. Estamos asistiendo de manera descarada a la injerencia, la intervención, pero minuto a minuto, a diferencia de los golpes de Estado que conocías en la década de los 70. Hoy puedes establecer inclusive a un señor que nadie sabe quién lo ha designado. Está bien, está en la prelación de sucesión constitucional, pero la teoría constitucional nos obliga pues a reconocer jerarquías también. Y hoy por hoy, encima, sabiendo que hay estos intereses, nuestra oposición política boliviana se suma. Eso quiero sacar. ¿Algo que decir para antes de que vaya la nota de los opositores? Lo que no debemos hacer es eximir de responsabilidades a los responsables. El señor Maduro podrá tener afinidad política con el gobierno, en fin, pero es uno de los principales responsables del problema. Sí. Que tal vez con Chávez no hubiera sucedido. Y el caso, porque imagínate si él diera un paso a un costado y ese otro señor que también pueda dar un paso a un costado, ¿por qué no se viabiliza una solución soberana del propio pueblo venezolano y le quitamos pretexto a los grandes para intervenir? Exactamente. ¿Es cierto? Pero si nos basamos en el criterio de que Maduro es legal y legítimo, claro, estamos fregados, porque por el otro lado te van a venir los defensores de Guaidó. Yo creo que acá... O de victimizarlo a Maduro, que de víctima no tiene nada, ¿no es por cierto? Eso te digo, en este momento Maduro se ha constituido en presidente con todos los vicios políticos y legales. Entonces, le damos, o sea, el problema está en que se aprovechan todos estos monstruos de nuestras propias miserias humanas. En consecuencia, si fuéramos realmente democráticos así, de cepa, no dejáramos un solo espacio para el de afuera, sería distinto. Maduro ha creado todas las condiciones para que esos grandes monstruos también... Pero yo hago una pregunta. ¿Cómo se resuelve en este momento la contienda que hay entre el órgano judicial y el órgano legislativo? Porque es lo que ocasiona el conflicto en Venezuela. No tanto la decisión de Maduro, o tal vez Maduro tendrá su gente ahí, pero en este momento el contexto internacional, quien sea, ¿cómo va a resolver ese conflicto de choque de poderes entre el legislativo y el judicial? ¿Cómo van a resolver? No, pero es que hay que buscar decisiones políticas más allá de lo que decidan las élites. Escúchame, es lo mismo. Es que van a pisotear la Constitución. Hay una contienda, pero que aquí no se ha pisoteado la Constitución. Todavía no. Como que no se va a pisotear. En el orden en el que está Venezuela actualmente. No, es que no se... Lo político va a resolver lo que diga el legislativo y el judicial. El problema está, hermano, en que somos o no somos demócratas. Y la convicción democrática pasa por el respeto absoluto a la Constitución, no para buscar excepciones de acuerdo a la conveniencia política. Maduro es tan inconstitucional como Evo Morales o como el otro señor Guaidó. Entonces, asuma cada uno su responsabilidad, dé paso a un costado y haga prevalecer la verdadera democracia. Entonces, ese es el tema de Maduro. Lo que pasa es que los criterios, aquí estamos opinando de acuerdo a la conveniencia. Claro, Maduro un buen tipo porque es nuestro afín ideológico, y el otro como... No, entonces, yo creo que especialmente los juristas, en eso deberíamos ser más objetivos, porque si no, ustedes, los tres como abogados, tendríamos que avalar que el Tribunal Constitucional es el más idóneo en Bolivia y por tanto la postulación... Es que están personalizando a un hombre como está. Yo preferiría que nosotros no nos dediquemos a hacer el análisis de Bolivia, hagamos el análisis de Venezuela. Es que claro, la gente tonta no es, lo que considere que se adapta a nuestra realidad lo va a hacer, pero hoy día estamos haciendo el análisis de Venezuela. Permíteme algunos criterios sobre para terminar sobre esa base. Sí. Si se habla de diferencias, estamos hablando de que hay una colisión entre un estamento institucional, constitucional, reconcilia Venezuela. ¿No? Puede haber intereses políticos, pero ¿será justificativo de que la realidad económica de un gobierno constitucionalmente elegido pueda desconocerse? Si estamos hablando de soberanía, estamos devolviendo al soberano para que tenga la capacidad de resolver. Y te decía, es tan absurdo esta forma de lectura a medias de la democracia. O hablamos en absoluto reconociendo que hay soberanía o relativizamos aquella. No podemos permitir desde ningún punto de vista la injerencia y menos la intervención de un tercero, por muy gendarme mundial que se considere. Por eso te decía, y lo llamativo, y ahí cuando Waldo nos precisa de que
podamos reconocer o no a medias a una crisis que se está provocando en un país, lo más absurdo es que ahora, inclusive nuestra oposición política boliviana, les reconozca a Guaidó cuando a ellos nadie tampoco los ha elegido, a los mismos que ahora están reconociendo desde Bolivia. ¿Quién los había elegido a don Carlos Mesa como presidente? O a don Jorge Tuto Quiroga. Bueno, a cualquiera, mencionámelos. Oye, pero como oposición ellos tienen todo el derecho de tener su punto de vista. Pero estás reconociendo... No les des la importancia que no merecen, o sea, no les des más importancia de la que merecen. Son opositores con muy poca presencia, pero tienen derecho a hacerlo. Lo que quiero decirte es que estos que tienen derecho están reconociendo como presidente transitorio sin que ellos hayan logrado ser presidentes alguna vez. ¿O han sido elegidos presidentes? Claro, pero Tuto Quiroga ha sido presidente, nunca ha sido electo. Es cierto, nunca ha sido electo. Refiero a cada uno de ellos. Pero son oposición, tienen derecho a hacer lo que ellos consideren, ¿no es cierto? No tienen cláusulas de soberanía. ¿Qué pasaría este absurdo del carnaval político? Y termino con esto. Falta que don Guaidó, cuidado que reconozca a don Víctor Hugo Cárdenas como presidente de Bolivia. Me refiero que estamos haciendo una lectura. 15 segundos. Presidente de Asamblea. De la Asamblea, ¿no es cierto? Que no puede estar siendo bicéfalo en ningún estado constitucionalmente y teóricamente hablando. Lo que aquí hay que reivindicar que la soberanía es de los pueblos, no es de los gobiernos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los gobernantes? Someterse a sus pueblos. A lo que digan los pueblos. A lo que digan sus pueblos. Al principal sujeto de la democracia. La última teoría constitucional en Latinoamérica ha establecido que tanto el oficialismo como la oposición cometen un grave error de estatizar al líder. Ese es el peor error, estatizar. Entonces el problema ya la gente dice, este Maduro, este Evo Morales, este presidente, lo están estatizando, cuando una cosa es el presidente y otra cosa es el Estado. Eso hay que diferenciar. Ay, qué suerte, he encontrado coincidencia, aunque sea para cerrar el bloque. Ya regresamos.